Un saludo a todo Iberoamérica. Por fin llegó el 9 de octubre del 2018, 6:30 de la tarde. Mi nombre, David Peñuela Ortiz, y soy CEO de la Escuela Internacional de Formación Jurídica y también su fundador. Y como lo había prometido en otras redes sociales, especialmente en Facebook, hoy vamos a empezar con el podcast de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Hoy voy a lanzar el primer episodio de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Definitivamente estoy totalmente emocionado. Ustedes no se imaginan la emoción que puede causar esto cuando uno hace lo que le apasiona. Definitivamente, mejor dicho, las emociones son de tal nivel que uno puede llegar hasta no dormir. Ayer casi que no puedo dormir por el simple hecho de pensar que hoy iba a lanzar el podcast de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Entonces realmente la emoción que siento es mucha. Básicamente haga de cuenta usted que ese proyecto que usted siempre quiso emprender, lo está emprendiendo y además le está yendo de maravilla. Bueno, así me siento yo. Esa es la emoción que yo siento en este momento y que siento cada vez que comparto información con ustedes. Entonces hoy lanzo el tercer canal de comunicación de información con ustedes, que es el podcast. Y ya tenemos, eso implica entonces que ya tenemos dos canales. El primer canal de comunicación es el canal de YouTube, en el que nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Ahí van a encontrar ustedes alrededor de 50 videos en el que están compilada toda la información que yo he compartido desde enero de este año hasta el día de hoy. Y por supuesto van a encontrar información relacionada con la teoría del caso, con interrogatorio, contrainterrogatorio, alegatos de conclusión, por ejemplo, cómo hablar en público, cómo vencer el miedo al fracaso, temas relacionados con responsabilidad médica, responsabilidad patrimonial, indemnización de perjuicios y demás temas relacionados con el ejercicio del derecho o de las áreas en las que yo ejerzo el derecho. Eso en cuanto al primer canal. En cuanto al segundo canal, ustedes me pueden encontrar también en la fanpage de Facebook, también como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Y ahí básicamente yo lo que hago es que todos los jueves, desde las 6:30 de la tarde, hora Colombia, comparto con ustedes información en formato de video, en una sesión en vivo, información, opinión sobre un tema ya concertado y previamente establecido. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre la indemnización de los perjuicios en el marco de la privación injusta de la libertad, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y ahí ustedes tienen la posibilidad de interactuar conmigo en vivo, de hacer preguntas, de yo poder responder las preguntas y también de poder retroalimentarme un montón, y no se imaginan cuánto, en cuanto, valga la redundancia, a la información que existe en otros países sobre el mismo tema. Y eso lo que me ha permitido a mí es construir una visión global del derecho en Latinoamérica, que también ha sido un aprendizaje brutal. Y el tercer canal es el canal de podcast. Acá, básicamente, la finalidad del podcast descansa sobre tres objetivos. El primer objetivo es, como en los otros dos, compartir opiniones. Entonces, un día podrá haber un determinado asunto sobre el cual yo voy a dar mi opinión y demás. Y digamos que no es nada distinto a lo que yo hago en Facebook, en cuanto al Facebook Live. El segundo y el tercer objetivo sí son súper importantes y son una novedad del podcast. Esto no lo he hecho en ningún otro canal de comunicación ni red social. El primero de ellos es realizar análisis jurisprudencial tanto de sentencias internacionales que puedan ser de interés en Latinoamérica como de sentencias nacionales que puedan resultar también de interés para los otros países que puedan tener como fundamento algún aspecto abordado por las altas cortes de Colombia. Esto es fundamental, definitivamente esto es uno de los grandes plus que tiene este podcast, poder compartir con ustedes análisis jurisprudenciales a fondo que yo voy a hacer sobre asuntos importantísimos que nos pueden interesar en Latinoamérica. Por supuesto, si ustedes por algún motivo quieren que yo analice una sentencia desde el punto de vista de una legislación en específico, una sentencia de México, una sentencia de El Salvador, una sentencia de Chile, de Argentina, de Paraguay, por supuesto, si tenemos la posibilidad, si tengo el tiempo, lo hago con todo el cariño, con todo el gusto, y eso generaría una posibilidad gigante de poder analizar un asunto propio de una legislación bajo la óptica de una legislación
distinta, y eso podría darnos una visión global y seguir alimentando precisamente esa función y ese objetivo que es crear una visión global del derecho latinoamericano. Y el tercer objetivo es poder compartir con ustedes entrevistas que yo le voy a hacer a abogados de alta talla en Latinoamérica, especializados en determinado ramo, que nos pueda dar una visión global en Latinoamérica y que por supuesto nos puedan permitir entonces seguir construyendo esta visión y que por supuesto pues comparta información importante. Entonces entrevistaré a abogados súper especializados e importantes en Latinoamérica sobre asuntos que nos puedan entonces convenir, que nos puedan importar para efectos de nuestro crecimiento y de nuestro día a día. Así que esas dos son las grandes novedades que trae consigo el podcast. Habiendo dicho esto, creo que definitivamente el primer episodio debe ser la presentación de la Escuela Internacional de Formación Jurídica y con ello, pero no tan importante, la presentación de quien les está hablando. Para mí sí es importante presentar la Escuela Internacional de Formación Jurídica, pero no lo es tanto presentarme. Yo simplemente soy un vehículo a través del cual comparto información, pero definitivamente si hay personas que consideran que es importante, me han mandado mensajes diciéndome: David, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué estudios tienes? Y sobre todo, ¿qué te motiva? ¿Qué fue lo que te motivó a compartir con la gente esta información? Y esto, entonces, es lo que va a representar el material del primer episodio. Entremos entonces en materia. Mi nombre es David Peñuela Ortiz. De hecho, mi nombre completo es David Alejandro Peñuela Ortiz. Un nombre o una forma de nombre muy latino, ¿no? Nombre compuesto, David Alejandro Peñuela Ortiz. Yo soy bogotano, tengo 33 años y nací en una familia hermosa, en una familia de estrato medio alto y a veces estrato medio bajo. Mis papás son Fernando y Vilma, tengo un hermano maravilloso que se llama Santiago, es chef. Y crecí en una familia hermosa en la que yo siempre vi cómo mi mamá apoyaba a mi papá y cómo mi papá apoyaba a mi mamá. Y por supuesto, entonces eso me marcó a mí para efectos de yo poder generar mis nuevos proyectos para tener claros los criterios que yo tengo, por ejemplo, en relación con una familia y demás. Y desde pequeño siempre tuve la visión de crear mi propio negocio. Definitivamente creo que eso siempre ha sido un objetivo que yo he tenido en mi mente. Crecí en Bogotá, siempre he vivido en Bogotá. Estudié en un colegio afortunadamente muy bueno, no en los mejores colegios, pero tampoco en los peores colegios. Siempre he tenido la posibilidad de tener acceso a una educación muy buena. Y digamos que en el devenir de ese crecimiento que da la juventud, siempre me comencé a preguntar, bueno, ¿y qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Y una de las opciones que siempre contemplé era Derecho. Mi papá siempre quiso ser abogado. Mi papá es un abogado frustrado y creo que hubiera sido uno de los mejores abogados de Colombia, sin duda. Claro, eso lo diría todo el mundo respecto a sus papás, pero sin duda es una persona que tiene una capacidad intelectual y analítica increíble, que por algún motivo, bueno, no logró ser abogado, aunque todavía lo puede hacer, pero vio en mí, digamos, el desarrollo de ese sueño. Así que para mí también era muy importante ser abogado, no solo por él, sino por mí. Para mí siempre ha sido una pasión ejercer el derecho, y cuando yo entré a la universidad, yo recuerdo con total claridad que de los objetivos más claros que yo tenía era tener una oficina de abogados. Es decir, era litigar, tener mi propia oficina, ver en la entrada de la oficina mi nombre. Eso yo lo tenía clarísimo. Desde el primer semestre yo recuerdo que uno de los objetivos que yo quería era precisamente tener mi propia oficina, y de hecho desde el primer semestre yo ya quería tener contacto con el derecho, quería litigar, quería asesorar. Pero pues todos sabemos qué pasa en el primer semestre, ¿no? Nos comienzan a sentar las bases para poder tener un conocimiento y una capacidad intelectual mayor. Entonces nos comienzan a enseñar sobre filosofía, sobre antropología, sobre sociología y demás, fundamentos que son necesarios para poder entender un poco las bases del derecho. Pero siempre tuve clarísimo que yo quería definitivamente
litigar, eso yo lo tenía clarísimo. Con el pasar de los semestres comencé a darme cuenta de la facilidad que yo tenía para explicar determinada información. Y es que en mi universidad, en donde yo estudié en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, allá la forma de calificación es muy peculiar, pero también creo que es muy enriquecedora porque los exámenes finales de cada semestre, es decir, durante 10 semestres yo tuve la siguiente modalidad de calificación del último corte, y es un examen modular que no es otra cosa que un examen oral en el que días antes a usted le entregan 5 casos que reúnen las materias de todo el semestre y 5 casos que luego son analizados en un solo examen al que entran todos los profesores. Entonces ustedes imagínense, ustedes entrar a un examen oral en el que ustedes van a absolver todas las preguntas en frente de todos los profesores del semestre, pueden ser 4, 5, 6 profesores, y en el que cada uno de ellos le va a preguntar sobre la materia de él. Entonces básicamente es como si fuera una audiencia. Entonces, desde el primer semestre uno tiene que saber hablar, desarrollar habilidades orales. Y yo me acuerdo que para el estudio de esos exámenes, entonces varias de las personas me pedían el favor que yo les explicara el punto de vista que yo tenía sobre los casos que les acabo de mencionar, 5 casos. Entonces me decía, David, ¿usted cómo fue que analizó este caso? Entonces yo les decía, mire, yo lo analicé de esta y de esta forma. Y a partir de eso fue que yo me di cuenta, y a partir de que la gente me decía, oiga, a mí me gusta como usted explica porque yo le entiendo, y a partir de esa sensación de satisfacción y de pasión que yo sentía desarrollando esa actividad, fue que me comencé a dar cuenta que yo algún día quería ser profesor. Eso yo lo tenía bien claro también. Afortunadamente la vida me ha permitido tener claridad en cuanto a las actividades que a mí me generan pasión, y comencé a escuchar a la vida y comencé a escuchar a mi cuerpo sobre todo. Y comencé a darme cuenta que a mí me latía el corazón rapidísimo cuando iba a litigar, que a mí me latía el corazón rapidísimo cuando yo explicaba y que me generaba una sensación de satisfacción. Entonces, digamos que el tiempo fue pasando, me gradué, me fue bien en la universidad, estuve un año en Australia, 6 meses en Australia, luego me devolví ya aprendiendo inglés y tuve este primer acercamiento con el litigio, pero ya desde el punto de vista empresarial. Y me acuerdo que yo quería montar una oficina y habían otros 2 compañeros que querían tener la misma experiencia que yo, es decir, querían montar una oficina de abogados. Entonces montamos la típica oficina de abogados de recién egresado, con todas las ganas, pero sin un peso en el bolsillo. Y recuerdo que cada uno de nosotros tenía un área distinta a cargo. Entonces, como yo había profundizado en Derecho Penal en el último año de la carrera, que esa era una de las posibilidades que daba la universidad, pues yo dije, yo me encargo entonces de abordar el área de Derecho Penal. Otra persona había profundizado en Derecho Público, entonces dijo, yo me encargo de la parte de Derecho Administrativo, y la otra persona se encargó entonces de la parte de Derecho privado, derecho comercial, derecho de familia y demás. Y así decidimos montar la oficina. Se llamaba CID Grupo Legal. CID nunca tuvimos claro por qué fue. Con el tiempo dijimos que era, ya ni me acuerdo, Consultas y Derecho Grupo Legal. Pero realmente no tuvimos muy claro qué era CID, pero nos sonaba mucho el Grupo Legal. Así que montamos la oficina que se llamaba CID Grupo Legal. Recuerdo que alquilamos, el papá de uno de ellos tenía una casa por la calle 45, cerca a la Caracas, en Bogotá, y nos alquiló un espacio por 250.000 pesos. Yo les estoy hablando del año 2009. Y que en ese entonces 250.000 pesos, bueno, digamos que 250.000 pesos en dólares, para que podamos hacer todos, tengamos todos una referencia, eso es básicamente como, no sé, tal vez 70, 75 dólares, entonces 70 o 75 dólares era lo que normalmente mensualmente nos cobraba el señor. Y además entonces nosotros sacamos para también contratar internet y demás. Recuerdo que fuimos a comprar escritorios de segunda mano, sillas de segunda mano, pero nosotros estábamos totalmente orgullosos de nuestra oficina. Era la primera vez que yo me sentaba en mi escritorio, era la primera vez que yo me sentaba en mi silla que había comprado con la plata de mi papá y de mi mamá, ni siquiera con mi plata, pero que era mío, que yo estaba iniciando un emprendimiento, montamos una página de internet muy bonita también.
y bueno, comenzó el proyecto que no duró mucho. El proyecto duró un año, ya después cuando nos dimos cuenta cómo era la movida con el litigio, cómo era el pago de los honorarios con el litigio, pues dos de ellos comenzaron a decir, no, yo tengo que conseguir trabajo porque las obligaciones no dan espera, yo quiero tener novia y quiero tener plata para salir a invitarla. Y bueno, el caso fue que el barco se hundió porque dos de ellos no siguieron y yo dije, yo no le voy a alcahuetear a nadie la vagancia y si voy a seguir, sigo solo. Entonces, digamos que en el marco del desarrollo de ese lindo emprendimiento que me dejó muchos aprendizajes, comenzaron a llegar casos a la oficina de derecho penal, pero que más bien que tenían que ver con derecho penal, pero que estrictamente no tenían o no exigían de mí una defensa dentro del procedimiento penal, porque partían de la base de la intención de indemnizar los perjuicios en el marco del proceso penal, cuyo origen era un delito, pero que no necesitaba, es decir, en estricto sentido no era que yo tuviera que defender a alguien de un delito, sino que por el contrario yo tenía que apoyar a la víctima y apoyar al fiscal para luego obtener una sentencia condenatoria y a partir de esa sentencia poder obtener una reparación de los perjuicios. El asunto se presentó en que yo sabía sobre la parte penal, yo sabía cómo defender a esa persona, cómo defender los derechos de esa persona en todas las etapas del proceso penal, porque yo me había especializado había profundizado en derecho penal durante un año, pero yo no tenía las herramientas suficientes para poder tasar los perjuicios. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, realmente no tiene sentido que yo le cobre a una persona unos honorarios para decirle, yo la defiendo a usted en toda la etapa del derecho penal y del proceso penal, pero ya cuando vamos a indemnizar los perjuicios, usted tiene que contratar a una persona que sepa. Y entonces eso me hizo plantearme la posibilidad de estudiar una especialización en responsabilidad y en la indemnización de perjuicios, y ahí fue cuando me inscribí a la especialización de responsabilidad y daño resarcible en la Universidad Externado de Colombia. Y ahí, después de eso, y digamos que en el tránsito del estudio que yo hice allá, pues paralelo al estudio que hice allá, se fue acabando el proyecto y hasta que se terminó el bufete de abogados 6 de grupo legal, pero yo ya tenía mi especialización y ahí me vinculé directamente con el Estado. Y desde que yo me he vinculado con el Estado hasta el día de hoy, yo he litigado. Todo el tiempo que yo trabajé con el Estado, todo el tiempo fue defendiendo al Estado, ya sea desde el punto de vista de la asesoría o sea desde el punto de vista del litigio, pero lo cierto es que siempre estuve con el Estado. Y llegó un punto de inflexión en mi carrera muy enriquecedor en el que tuve la posibilidad de ejercer todo lo que aprendí en la especialización y fue cuando me enrolé en el departamento jurídico de la anterior Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que administraba los bienes incautados a los narcotraficantes y que tenía como fin, digamos que mi presencia tenía como fin defender a la entidad en las demandas que las otras personas presentaban contra ella, es decir, en materia contencioso-administrativa. Ahí tal vez ha sido de los trabajos en donde yo más he aprendido, en donde yo más me he sentido completo, feliz. A mí me encantaba ir a trabajar porque estaba aprendiendo un montón, porque estaba aplicando todo lo que yo había aprendido. Y comenzó a pasar el tiempo y yo sentí que ya necesitaba otro aire, comencé a sentir que yo ya necesitaba no solo otro aire desde el punto de vista profesional, sino también académico y me comencé a plantear la posibilidad de estudiar una maestría. Y comencé a buscar la maestría y definitivamente encontré una maestría que me llamó la atención porque era lo que yo estaba haciendo, era lo que me quería dedicar, que era ser abogado en materia de responsabilidad patrimonial, ya sea del Estado o privada. Y encontré una maestría que se llama Maestría en Derecho de Daños de la Universidad de Girona. Y en todo caso fue que me fui a estudiar a Girona, hice mi máster y cuando volví, definitivamente yo dije, yo no quiero trabajar más en extinción de dominio, siento que ya aprendí lo que tenía que aprender, siento que cumplí mi ciclo, quiero desenvolverme más bien en materia de responsabilidad patrimonial médica.
Y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de pasar por una entidad prestadora de salud y ser coordinador jurídico para poder meterle el diente al asunto de la responsabilidad médica, al menos por un lado, porque la coordinación implica más bien coordinar y no litigar. Así que, pero por lo menos tuve el chance de poder aprender y aplicar el tema de la responsabilidad médica. Luego de lo cual yo dije, quiero volver a emprender. Está en mi ADN emprender. Yo no me veo haciendo otra cosa que no sea el emprendimiento, que no sea emprendiendo mi propia firma, mis propios proyectos. Y nuevamente surgió en mí, o más bien despertó en mí ese interés que estaba dormido un poco de emprender. Y ahí dije, la vida es muy corta, quiero emprender, me voy a dedicar a ser feliz, a hacer lo que a mí me gusta. Voy a dejar de estar en un sistema que está pactado para que yo intercambie tiempo por dinero, en el que muchas veces hago cosas que no me gustan, que no me satisfacen, que no me llenan de vida, simplemente por tener dinero. El dinero es muy importante, sí, pero ¿qué más importante y qué más satisfactorio que usted poder tener dinero y hacer lo que le gusta al mismo tiempo? Y eso, señores y señoras, sí se puede. Así que simplemente yo lo que hice fue lanzarme al vacío con total confianza de que las cosas iban a comenzar a salir. Y mi firma se llama David Peñuela Oficina Legal. Monté mi firma y le monté mi firma con todas las de la ley, sin socios, y dije, me voy con toda, voy a litigar en materia de responsabilidad del Estado, en materia de responsabilidad médica y en materia de responsabilidad patrimonial privada, que es lo que yo sé hacer. El primer año fue duro, sí, el primer año fue duro. Luego comenzaron a llegar los clientes por los referidos y ahí comenzó a moverse un poco el tema de la oficina, pero luego surgió la posibilidad de dictar clase. Recuerdan que yo les había dicho que 2 pasiones eran las que habían marcado mi paso por la universidad. La primera, tener mi oficina de abogados, y la segunda, dictar clase. Y se abrió una gran posibilidad en una universidad pequeña, pero que le guardo mucho cariño. Y ahí me dieron la posibilidad de enseñar responsabilidad. Tuve la gran posibilidad de enseñar responsabilidad. Fue la primera vez que yo tenía la posibilidad de acercarme a un grupo de estudiantes para compartir todo mi conocimiento. Y cuando uno lo hace con amor y compasión, definitivamente no hay otra salida que las cosas salgan bien. Así que el primer semestre del año 2017, que fue cuando tuve la posibilidad de dictar clase por primera vez, las cosas comenzaron a salir súper bien. Vuelvo y digo, cuando tú estás preparado y cuando tú haces las cosas con pasión, definitivamente las cosas salen y salen bien. Así que tuve calificaciones muy positivas por parte de los estudiantes, también por parte del entonces decano, y afortunadamente pues me contrataron para el segundo semestre. Yo mismo yo nunca, miren, yo recuerdo cuando me hicieron la entrevista para ser profesor, la típica pregunta que le hacen a ustedes, ¿usted tiene experiencia como docente? Y pues la respuesta era no. Pero acá les boto un tip, y es, yo siempre tuve claro que como yo iba a ser profesor, yo tenía que anticiparme a esa situación. Y anticiparme a esa situación implicaba que yo me tenía que poner en la posición tal como si yo ya estuviera dictando la clase. Y eso hizo que yo las diapositivas que uso para dictar mi clase las tuviera listas 6 meses antes de que yo dictara mi primera clase. Así que fue definitivamente, yo lo que siempre he hecho es prepararme en el presente para lo que viene en el futuro, porque tengo total convicción de que eso que yo estoy esperando, de que eso que yo deseo que va a venir en el futuro, definitivamente va a llegar, y por lo tanto en el presente me comporto como si esa situación del futuro ya estuviera en este momento. Y nada distinto sucedió con ese aspecto y con esa situación de la clase. Entonces yo ya tenía listas mis diapositivas y cuando llegó yo ya estaba totalmente preparado. Entonces ese fue básicamente el argumento que yo le di al decano cuando me entrevistó. Yo le dije, es cierto, señor decano, ¿sabe qué? Yo definitivamente no tengo experiencia. No tengo la experiencia que pueda tener una persona que ya tenga 5 años por encima mío dictando clase. Eso es cierto, pero yo tengo algo que tal vez esa persona no tiene.
o puedo tener dos cosas que tal vez esa persona no quiere. Uno es que a mí me encanta la docencia, porque yo conozco miles de profesores que son profesores, pero que no les apasiona lo que hacen. Y por lo tanto pueden ser los mejores abogados, pueden tener los mejores títulos, pero como profesores son pésimos. ¿Por qué? Simplemente porque este rollo no les apasiona. Entonces, lo primero es que tengo pasión. Y segundo, es que a mí, de la pasión que tengo, yo ya tengo el material listo para iniciar la clase. Simplemente es que usted me cite el día, la hora y la fecha y me diga en qué salón tengo que dictar la clase y yo le dicto la clase. Y esa seguridad que transmití, esa preparación que yo ya tenía, fue la preparación que creo que motivó a ese a ese decano para que me diera la posibilidad. Definitivamente fue una experiencia hermosa la que viví en ese primer semestre. Y en el segundo semestre del 2017, pues la vida es muy sabia y comenzaron a pasar cosas que no fueron tan de mi agrado, que definitivamente me pusieron contra la espada y la pared. Y es que, no sé, por algún motivo, los chicos de 10º semestre, al que yo les dictaba una materia que se llamaba líneas jurisprudenciales, pues simplemente me comenzaron a jugar comenzaron a hacer un juego ahí como de chantaje bastante incómodo, comenzaron a llevar información, digamos, falsa a la decanatura, diciendo que yo estaba diciendo unas cosas, que yo estaba diciendo que yo iba a rajarlos, como se dice acá en Colombia en cuanto a la nota, que yo les iba a hacer perder la materia, cuando en realidad eso no estaba sucediendo y simplemente lo estaban haciendo es porque yo soy un tipo muy exigente en mi vida y por supuesto en mis clases, y entonces ellos simplemente querían pasar la materia haciendo un crucigrama, viendo una película, y lo siento, pero eso no pasa en mis materias y no pasa en la vida real. Así que ante esa exigencia y ellos acostumbrados a la mediocridad, pues se vieron en la obligación de comenzar a indisponer al decano en mi contra para que yo entonces simplemente les pusiera, no fuera tan exigente. Y eso comenzó a generar un problema, lo que hizo entonces que yo tuviera que defenderme, ir varias veces a la decanatura y pues yo también me vi obligado a grabar las clases para demostrarle al decano que yo no estaba haciendo eso que ellos decían, porque fue de forma repetitiva. Entonces, gracias a Dios, yo pude grabar las clases y mostrárselas al decano. Lo cierto es que ese decano es de esas personas que es de odio o de amor. Es decir, es un tipo que si está de buenas pulgas, pues definitivamente es un amor con uno, pero es totalmente emocional y es un tipo que el día de mañana lo saca uno del llavero y hasta ahí llegó el asunto. Entonces yo me comencé a dar cuenta que la cosa se estaba complicando, que definitivamente la continuidad en la universidad pues no estaba tan segura, precisamente por esta situación, a pesar de lo cual en los otros cursos donde yo dictaba clase saqué las mejores calificaciones como docente, porque son los estudiantes los que lo califican a uno. Y entonces, a pesar de eso, pues yo estaba más o menos confiado, porque yo decía, perfecto, muy bien, tengo el respaldo de la gente, pero definitivamente el decano es de odio-amor y pues digamos que el decano es la persona que toma la decisión final. El decano es la persona que toma la decisión final. Y en el marco de esa dificultad que yo estaba viviendo, llega otra dificultad, y es que la oficina no estaba funcionando tan bien como yo creía y como yo quería. Y para rematar el asunto, resulta que a mi mamá le descubren cáncer. A mi mamá le descubren cáncer en un riñón, en el riñón izquierdo, y digamos que el cáncer estaba tan cerca a la arteria aorta que no se podía operar porque existía un gran riesgo de que se cortara la arteria aorta y de que mi mamá muriera. Entonces, pues el paso a seguir fue la quimioterapia. Entonces el médico nos dijo, no, vamos a tratar de intentar reducir el tumor a punta de quimioterapia, y lo cierto es que mi mamá, 2 meses después de la quimioterapia, murió. Definitivamente fue un golpe devastador para nosotros, para mí,
para mi familia. Yo nunca pensé que mi mamá fuera a morir, nunca, nunca. Y mi vida, definitivamente mi vida era un desastre. Mi vida era un desastre. Mi vida y la vida de mi familia en ese momento cambió totalmente. A mí me estaba yendo mal en la universidad. Con los contratos de litigio no me estaba yendo bien. Y la cereza que le faltaba al pastel era que mi mamá se murió. Una mujer de 57 años, radiante, joven, feliz y con ganas de vivir, se murió. Brutal. Realmente fue un golpe devastador, un golpe que me tumbó al piso, un golpe que me hizo replantear mi vida, mis prioridades y mis objetivos. Se murió el 10 de septiembre, un domingo, como a eso de las 7 de la noche. No dio más, tenía una infección en el intestino, la mató. Y bueno, pues vino un momento muy difícil, que es asimilar el momento, asimilar esta situación. Y no es fácil asimilar esta situación, pero tocaba hacerlo. Yo tenía que seguir con la universidad, terminar, yo no podía dejar mis contratos a un lado y decirle a la gente simplemente, como se murió mi mamá, entonces me voy a echar a la pena. Entonces, una de las formas que yo tuve para poder enfrentar este gran dolor fue poner amor en donde había dolor. Ese creo que fue una de las premisas que a mí me ha ayudado a superar este asunto. Y para terminar de rematar el escenario, llega noviembre, principios de diciembre, y me comunican en la universidad que ya no sigo como docente. ¡Wow! Dios mío. Es decir, llegó un punto en que yo me arrodillé, me acuerdo perfectamente, me arrodillé en el baño, además porque estaba enfermo de tanta tristeza que tenía, me dio vómito, estaba tan enfermo, tantas cosas malas estaban pasando en mi vida que yo me acuerdo que me arrodillé y luego me senté en el baño y le dije, Dios, ¿qué otra cosa tiene que pasar? ¿Acaso me tengo que morir? Si ya ha pasado lo peor, se murió mi mamá. Por una razón que no conozco, me echaron de la universidad siendo de los mejores profesores calificados por los estudiantes. ¿Qué falta? ¿Acaso me tengo que morir? Y si me voy a morir, que me muera ya y me voy con mi mamá. No le tengo miedo a nada, no le tengo miedo a la muerte, llévame. Recuerdo con lágrimas en los ojos estar pensando eso, estar preguntándole a Dios, estar cuestionando a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué porque todo lo malo tiene que pasar? Fue un momento muy difícil, muy difícil. Pero recibí un gran mensaje de un gran amigo. Y me dijo, David, esto que tú estás viviendo tiene que ser la excusa perfecta para ser una mejor versión de ti. Todo lo que no te guste de ti, cámbialo y cámbialo ya. El mejor tributo que le puedes hacer a tu mamá es vivir tu vida con intensidad y dedicarte a ser feliz. Y eso me quedó sonando. Eso me quedó sonando, me daba vueltas. A los que les ha pasado esto saben que uno ni puede dormir, puede durar una semana sin dormir del dolor tan profundo que implica la muerte de un ser querido y sobre todo de una mamá. Pero me quedó sonando y se me hacía lógico y yo dije, ok,
voy a decidir vivir mi vida de otra forma. Y si se murió mi mamá, y este es el momento más difícil de mi vida, y este es el dolor más difícil y más grande que yo he experimentado, me importa un carajo si me echan de la universidad, porque yo soy lo suficientemente capaz, fuerte e inteligente para que otra universidad me contrate, o para yo crear mis propias oportunidades. Y recuerdo perfectamente ese momento de poder que sentí. Si no estoy mal, fue un 20 de diciembre en que yo dije, yo no voy a sufrir más por lo que piense un decano de mí. Yo no voy a sufrir más porque alguien a mí no me quiera dar trabajo. Y yo no voy a depender más de la voluntad de una tercera persona para poder hacer lo que yo quiera y lo que me apasiona. Y ese día me comencé a preguntar, ¿cómo puedo dictar clase sin tener un salón y sin tener estudiantes? Y lo más importante, sin yo tener la necesidad de tener la aprobación de una tercera persona, llámese decano o decana. Y esas 3 preguntas fueron fundamentales. Esas 3 preguntas fueron disruptivas. Si yo no me hubiera hecho esas preguntas de cómo puedo lograr dictar clase sin la necesidad de tener un instituto, sin la necesidad de tener pupitres, sin la necesidad de tener un salón y estudiantes, yo no me hubiera planteado la posibilidad de comenzar a dictar clases de forma virtual. Y ese fue el punto de inflexión, ese fue definitivamente la respuesta a toda la intención que yo tenía. No iba a desfallecer, no iba a darme por vencido. Yo soy como Rocky, usted me tira 2 veces, yo me levanto una tercera. Usted me tumba 100 veces al piso y yo me levanto 101 veces. Más fuerte, más recargado y con más fuerza para superar lo que yo tenga que superar. Y eso fue lo que hizo la vida conmigo. Me revolcó la vida de mi familia. El decano me revolcó, me humilló. La vida me quitó a mi mamá. Y eso no es más que una oportunidad para yo hacer lo que tenía que hacer. Decano, gracias. Gracias por echarme como un perro de esa universidad. Porque esa humillación que yo sentí me dio las fuerzas para decir, si la vida es tan corta, y eso me lo demostró la muerte de mi mamá, yo me voy a dedicar a hacer lo que yo quiero hacer y me importa un carajo lo que piensen las demás personas. Y entre rabia y tristeza nació en mí la llama para comenzar a hacerme las preguntas correctas que hoy responden a la Escuela Internacional de Formación Jurídica. ¿Cómo puedo yo llegar a cientos de personas sin que estén de forma física en un aula? Sin tener que estar en una universidad y sin tener que tener la venia y la bendición de un decano. Y esas respuestas llegaron de la mano de las redes sociales, amigos míos. Facebook Live me abrió la puerta a mi pasión. Y hoy comparto con ustedes esta información. ¿Cómo comencé? Chicos, comencé con una cámara de mi celular. Yo al principio quería tener un estudio, quería tener un maquillador, quería tener luces, quería tener los mejores equipos. Y eso no sucede en la vida real. Si tú tienes una llama tan fuerte que te le vas a levantar todos los días, eso implica que tú tienes la posibilidad de comenzar donde estés y con lo que tengas. Así de sencillo, ni más, pero tampoco menos. Si tienes una cámara, eso basta para comenzar tu negocio. Si tienes un carro, solo necesitas de eso. Siempre hazte estas preguntas. Seguramente quiero iniciar con algo grande, pero no lo tengo. ¿Cómo puedo iniciar? Con lo que tengo. Y dónde estoy y desde dónde estoy. Y las respuestas a esas preguntas definitivamente a ustedes les van a dar la posibilidad de crear grandes proyectos. Hoy la Escuela Internacional de Formación Jurídica ha llegado
a más de 100.000 personas en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque hay personas que estando en Australia, que estando en Estados Unidos, que estando en España, me ven. Y esa humillación del decano y ese dolor de la muerte de mi mamá es lo que me dijo, es lo que me hizo pensar, ¿qué más da? Si ya la vida me revolcó de tal forma que sentí un dolor profundo, ¿qué más da? ¿Qué más da si la gente opina mal o bien de mis videos? Y comencé a hacer videos cada 8 días. Y bueno, hoy ese es el resultado de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Ese es el gran resultado de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Humillaciones, muerte, dolor, pero un cambio de mentalidad de mi parte, a partir del cual vi el dolor, la humillación, la frustración como una oportunidad y como la gasolina que yo necesitaba para potenciar mi negocio, para potenciar mi proyecto, para potenciar mi pasión. Y cada día que yo me siento en una cámara a compartir información con ustedes, lo hago con total pasión y con todas las ganas de brindarle lo mejor a ustedes. Eso es, amigos míos, la Escuela Internacional de Formación Jurídica. El resultado de la transformación del dolor, del sufrimiento y de la humillación en gasolina. Así que bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Abrí mi corazón. Esta es mi historia. Y simplemente espero que les interese la información que yo comparto en este podcast y que sigan atentos al mismo. No tengo nada más por decir por este episodio. Nos vemos hasta el otro episodio. Recuerden, todos los martes desde las 6:30 de la tarde haré podcast y los jueves desde las 6:30 de la tarde, hora Colombia, transmisión en Facebook por Facebook Live. Así que les mando un gran abrazo. Mi nombre es David Peñuela Ortiz y simplemente les deseo una feliz noche. Chao.